buscamos todas las distintas combinaciones de ingresos y tasas de interés que equilibraban el mercado de dinero y las llamamos la curva LM. Es decir, me decía para cada tasa de interés, para cada nivel de ingresos, cuál iba a ser la tasa de interés que equilibraba el mercado de dinero. En este caso teníamos una función que tenía pendientes positivas, es decir, que cuando aumentaba el ingreso, hacía falta una tasa de interés más alta, ¿no? Para equilibrar el mercado de dinero. ¿Por qué? Porque vimos que la demanda de dinero tenía dos motivos, ¿sí? O dos fuentes por los cuales las personas demandan dinero. Uno era el motivo de transacción y otro especulación. Es decir, cuando aumentaba el ingreso, la producción, la gente iba a llevar adelante un número más grande de transacciones porque aumentaba la producción y aumentaba el ingreso de las personas. Entonces iba a haber más transacciones, más compras que financiar, o sea, que se iban a llevar adelante. Entonces, en ese marco, iba a aumentar la demanda de dinero. Las personas iban a necesitar tener una mayor cantidad de dinero en forma líquida para poder financiar, como dijimos recién, este mayor número de transacciones. Bien. Pero como la oferta de dinero estaba fija, ¿sí? Este aumento de la demanda tenía que ser compensado por una reducción de la demanda por algún otro motivo, ¿no? Entonces, en este caso, para poder reducir la demanda de dinero, nosotros hemos visto que estaba vinculada de manera inversa a la tasa de interés, ¿sí? ¿Por qué? Por la demanda por motivo de especulación, vimos que a mayor tasa de interés es menor la demanda de dinero, debido a que la demanda por motivo de especulación estaba vinculada a la posibilidad de aprovechar alguna oportunidad de inversión. Entonces, mientras más alta sea la tasa de interés de mercado, va a ser más difícil que aparezca alguna oportunidad alternativa, entonces la gente va a intentar aprovechar y va a demandar menos dinero, ¿sí? Ahora vamos a ver el equivalente a esta función, pero en el caso del mercado de bienes, ¿sí? Bueno, dentro de lo que sería el objetivo del tema, viene en línea con lo que veníamos viendo la función LM, simplemente porque esta función que vamos a ver hoy es un componente más del modelo, ¿no? Entonces, para repasar un poquito, vemos que el objetivo, digamos, de la parte que estamos viendo ahora, está vinculado a poder encontrar un modelo, es decir, poder encontrar alguna forma mediante la cual nosotros podamos, perdón chicos, nosotros podamos determinar cuál va a ser el nivel de producción, de equilibrio que va a haber en una economía, ¿no? Es decir, dado un conjunto de variables, ¿sí? Esas variables son las variables exógenas del modelo, es decir, la cantidad de dinero, el gasto autónomo, la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés también. Bueno, todo ese conjunto de variables que definen el mercado de dinero como el mercado de bienes, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se interrelacionan todas esas variables, ¿sí? Para poder encontrar cuál va a ser el nivel de producción de esta economía. Es decir, vamos a ver cómo se interrelacionan, porque hasta ahora nosotros veníamos viendo el mercado de dinero por un lado y el mercado de bienes por otro lado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizarlos de manera conjunta y ver cuál es la variable, ¿sí?, que hace de nexo entre estos dos mercados y que hace que lo que pasa en un mercado impacte en el otro y viceversa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Bueno, un poco ya esto lo veníamos viendo. Tenemos
que vamos a suponer que los precios y los salarios están fijos, ¿sí? Por ahora este modelo no permite explicar la variación de precios, ¿sí? También suponemos que estamos analizando una situación en la cual el stock de capital y la productividad van a ser constantes, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir que si se produce algún cambio en el nivel de producción o en el nivel de ingreso de equilibrio de la economía, esto se va a dar solamente como consecuencia, esto va a generar, ¿sí?, solamente un cambio en el nivel de empleo. Después, bueno, esta parte que existe de desempleo involuntario va a quedar más clara cuando vean la parte de oferta agregada, ¿sí? Y este modelo también, digamos, al vincular la IS y la LM, ¿sí?, donde la IS representa el equilibrio del mercado de bienes, como veníamos diciendo, es decir, va a mostrar puntos en los cuales la variación de existencias es de 0 sobre esa curva. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Y después, por otra parte, habíamos dicho que el LM era una curva que se caracterizaba por representar combinaciones de tasas de interés y nivel de ingresos, para las cuales el mercado de dinero estaba en equilibrio, ¿sí? ¿Vamos hasta acá, chicos? Es un poco un repaso de lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? De mi parte no, profe. Bueno, vamos a seguir viendo entonces, empezar a ver más específicamente qué es esta función IS. Bueno, a ver, esto es como una especie de resumen y de repaso de lo que tiene que ver con el mercado de bienes, ¿sí? ¿Por qué? A ver, es un punteo de algunas características que tiene este mercado como para refrescar un poquito la relación que hay entre las diferentes variables, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, como estamos analizando un modelo de corto plazo, ¿sí?, que está vinculado a lo que veíamos acá, que el stock de capital y la productividad es constante, que eso quiere decir que estamos analizando un modelo de corto plazo. En este tipo de modelo lo que pasa es que la producción, ¿sí?, se va a modificar tanto al alza como a la baja, es decir, digamos, la producción va a subir o a bajar cuando se produzca un cambio en la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto que ante una situación de equilibrio significaba que en ese punto la producción era exactamente igual a la demanda, ¿sí? Es decir, se producía exactamente lo que se demandaba. Entonces, si se produce un cambio en la demanda, se rompe esta igualdad. Es decir, si la demanda aumenta, se va a generar una situación en la cual la producción va a ser insuficiente y eso va a ser la señal y el estímulo para aumentar la producción, ¿no? Porque los empresarios se van a estar quedando cortos. Lo mismo en el sentido opuesto, es decir, si la demanda por algún motivo baja, los empresarios van a ver que no están pudiendo vender toda su producción, que están estoqueándose de más, y eso los va a llevar a tomar la decisión de reducir la producción, ¿sí? Entonces, este modelo, la producción y los cambios en la producción responden a cambios en la demanda, ¿sí? Por eso este modelo keynesiano también se llama, o se lo puede encontrar como un modelo de manejo de la demanda agregada. Es decir, al manejar la demanda, ¿sí?, es decir, incentivarla o desincentivarla, se pueden lograr cambios en la producción. A ver,
De nuevo, acuérdense que esto es un modelo de corto plazo. Yo no puedo lograr que una economía crezca en forma indefinida a través de la administración de la demanda agregada, porque la demanda puede seguir aumentando, pero si la oferta, es decir, la capacidad productiva de una economía no sube, y yo sigo presionando sobre la demanda, ¿qué termina pasando? ¿Qué se les ocurre a ustedes que termina pasando en ese caso? Inflación. Tal cual, ¿sí? Si se demanda más, pero la producción no puede acompañar esa mayor demanda, y al principio, cuando yo tengo capacidad ociosa, es decir, cuando tengo recursos que no estoy usando, listo, puedo empezar a usar los recursos que estaban desempleados, la gente, las máquinas que no estaban usándose todo el tiempo, ¿sí? Hacer un uso más eficiente de los recursos y puedo aumentar la producción como respuesta a un aumento de la demanda. Pero después, cuando yo ya tengo todos los insumos, todos los recursos utilizados en forma eficiente o completa, si yo sigo presionando con la demanda y la oferta no es capaz de seguir el ritmo, bueno, eso inevitablemente termina ajustando vía precios, ¿no? Bueno, después, el segundo punto, habla sobre el efecto multiplicador, ¿no? Es decir, estos cambios en la demanda que se producen van a generar un aumento más que proporcional en la producción, ¿sí? Es decir, si la demanda aumenta en 10 pesos, la producción va a aumentar en un valor superior como consecuencia del efecto multiplicador, ¿no? Bueno, este efecto multiplicador, es decir, la fuerza o el tamaño o la cantidad de veces que aumenta la producción como respuesta a un aumento de la demanda, va a depender de varias variables, ¿no? Acá, en este caso, vimos o está puesto como que influye la propensión marginal a consumir, que si bien es cierto, ¿no? Hay otras variables que también se incluyen en el multiplicador, ¿no? ¿Cuáles son estas otras variables que van a afectar el tamaño del multiplicador? ¿Se acuerdan? La alícuota. Bien. La alícuota impositiva. ¿Qué más? Tiene que ver con el sector externo, es decir, fíjense que el denominador, ¿qué es? ¿Sí? Incluye la propensión marginal a consumir, ¿sí? Incluye, o sea, es como que incluye todos los destinos a los cuales no va el gasto nacional, ¿sí? Por ejemplo, a ver, uno menos, ¿sí? Se le resta la alícuota impositiva, ¿sí? A ese menos también se le resta la propensión marginal a importar, es decir, de cuánto de cada peso que yo gasto va destinado a bienes importados, ¿sí? Mientras mayor sea la propensión marginal a importar, menor va a ser el multiplicador, simplemente porque mi gasto no va a generar aumento de la demanda de empresarios locales, ¿sí? Sino que mi mayor demanda va a generar aumento en la producción de otros países, porque estoy demandando productos importados, ¿no? Entonces, la propensión marginal a importar también influye sobre el valor del multiplicador. En ese contexto, las herramientas que tiene un gobierno para poder modificar este nivel de demanda y por ende de producción están vinculados principalmente a la política fiscal, ¿no? Es decir, las políticas o las herramientas que tienen que ver con el gasto público, los impuestos y las transferencias. Cualquiera de estas herramientas que genere un aumento en la demanda, ¿sí?, va a generar como consecuencia un aumento en la producción. Ahora, el tema es que estos instrumentos que generan un aumento en la demanda están vinculados a erogaciones del Estado. Entonces, incentivar la demanda agregada genera como contrapartida o una reducción del superávit
o un aumento del déficit fiscal, ¿no? Y esa situación, digamos, puede llevarse adelante, pero siempre hay que tener presente que si yo incurro en déficit, es como si yo gasto más de lo que gano, y bueno, voy a acumular deuda. En algún momento voy a tener que pagar esas deudas, no puedo mantener esta situación de forma indefinida. ¿Sí? A ver. Bien. Bueno, acá empezamos a ver un poco cuál es la variable, ¿sí?, que va a vincular los dos mercados que vamos a estudiar. ¿Sí? Y tiene que ver con la inversión. ¿Sí? Pues nosotros vimos que en el capítulo de inversión, que el monto de inversión que se va a llevar adelante en una economía está vinculado a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque, digamos, mientras mayor sea la tasa de interés, menor van a ser la cantidad de proyectos que van a ser viables. ¿Sí? Acuérdense que nosotros analizamos la viabilidad o la conveniencia o no de llevar adelante un proyecto a través de diferentes métodos de evaluación económica, como por ejemplo el valor presente neto o la tasa de retorno. Y estos métodos, ¿sí?, y en estos métodos, la tasa de interés era, digamos, actuaba como un costo más, ¿no?, como un costo de oportunidad. Entonces, mientras más alta sea la tasa de interés, menos proyectos viables va a haber en la economía, ¿no? Entonces, cuando hablemos de inversión acá, de nuevo, esto es simplemente para recordar, ¿sí?, que no estamos haciendo referencia a la inversión financiera, en activos financieros, sino simplemente a una inversión productiva. ¿Sí? Nosotros en este modelo, cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión productiva. Por ejemplo, maquinarias, instalaciones, construcciones, cualquier tipo de bien material que sirva para incrementar la capacidad productiva. ¿Sí? Bueno, y acá hace una distinción, ¿no es cierto? Acá una aclaración de qué es la inversión financiera, ¿sí?, que es, digamos, cuando yo destino o asigno recursos a la compra de activos financieros, ¿no? Bueno, hay otras variables también que influyen sobre la inversión, además de la tasa de interés, y eso tiene que ver con las expectativas de ventas, ¿no? Digamos, más allá de que si la tasa de interés es baja, pero mi expectativa de ventas, porque la demanda está muy débil, es baja, y va a ser muy difícil que yo encare o que lleve adelante algún proyecto, porque yo voy a estar arriesgando capital, ¿sí?, más allá que el costo de oportunidad sea bajo. Si la expectativa de venta es baja, seguramente o probablemente no lleve adelante el proyecto, ¿no? Mientras que si la expectativa de ventas es alta, bueno, quizás esté dispuesto a llevar adelante un proyecto, quizás incluso a pesar de que la tasa de interés sea alta, ¿no? Bueno, esto habla, digamos, el tercer punto, ¿no?, habla que cuanto mayores sean las expectativas sobre la evolución del entorno, es decir, el entorno macroeconómico está vinculado a la posibilidad de que la demanda aumente, ¿no? Entonces, si el entorno macroeconómico, o si hay una expectativa favorable en el sentido de que se espera que haya crecimiento, estabilidad, ¿sí?, esas son variables que vienen de la mano de un mayor aumento de la demanda. Entonces, mientras mejor sea el entorno económico, o las expectativas, ¿sí?, seguramente mayor va a ser el gasto de inversión. Por eso acá en este caso tenemos puesto que la función de inversión
está vinculado al nivel de ingresos, ¿sí? Porque el nivel de ingresos influye sobre el gasto, ¿no? Nosotros vimos la función consumo keynesiana, donde el consumo dependía directamente del nivel de ingresos, entonces por eso un mayor ingreso implica mayor consumo. En ese caso hay un signo más abajo del nivel de producción que indica esa relación positiva. La segunda variable es la tasa de interés, ¿no? Que por todo lo que explicamos recién. Y las expectativas también influyen en forma positiva porque hacen referencia a la capacidad de venta a futuro, ¿no? Bueno, nosotros, esta función de inversión, para que quede más simple, vamos a simbolizarla como un componente autónomo, ¿sí? Una letra A que hace referencia a la sensibilidad de la inversión al nivel de ingresos, es decir, cuánto responde la inversión ante el aumento de la producción en una unidad. Fíjense acá está con un signo positivo. Y después, por el otro lado, digamos, el último término es lo que veíamos antes cuando vimos el tema de inversión, ¿no? Cómo esta función depende en forma inversa a la tasa de interés y el valor de B, ¿sí? O B es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿qué significaba la A? Es la sensibilidad de la inversión al nivel de ingresos. ¿Sí? Me muestra o me cuantifica por cada aumento del ingreso de una unidad en cuánto aumenta la inversión. Buenísimo, profe, gracias. La I con el signo de arriba es, la I latina es expectativa entonces, ¿no? ¿El primer término? Sí. No, digamos, las expectativas no las metemos acá en la función, sino esa I es la inversión autónoma. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros, cuando antes de meter esto del ingreso, veíamos que la función de inversión era I menos, o sea, es decir, le sacamos este segundo término? ¿No? Bueno, a ver, acá está un poco lo que me preguntaban recién. La función de inversión es esta. Obviamente los dos parámetros son mayores que 0, porque miden esta sensibilidad, ¿no es cierto? Es decir, cómo cambia la inversión o cómo responde la inversión ante cambios en otras variables, ¿sí? En este caso el ingreso y la tasa de interés. Por ejemplo, acá pone, si A es 0,2, ¿sí? Quiere decir que por cada aumento del ingreso en una unidad, la inversión aumenta en 20 centavos, ¿no? Entonces, si la producción aumenta en 100 pesos, ¿sí? Va a generar que la inversión aumente en 20 pesos. ¿No? Y el mismo análisis podemos hacer con respecto al valor de B, ¿no? Que en este caso me decía cómo cambiaba la inversión con respecto a un cambio en la tasa de interés. Acá en este caso, tenemos que, si el valor de B es de 100, ¿sí? Quiere decir que si la tasa de interés aumenta en 2 puntos, ¿sí? La inversión va a bajar en 200 pesos, ¿no? Ese es un poco. Y acá el componente, lo que me preguntabas vos recién, con respecto a la inversión autónoma, ¿sí? En este caso es un monto de inversión que está, es decir, que no está vinculado a estas dos variables, ¿sí? Que es independiente del nivel de producción y de la tasa de interés. Profe, ¿en ese caso sería la ordenada de origen? A ver, depende qué estás midiendo en cada eje, ¿no?
si la inversión, vos la medís, si pones la tasa de interés en el eje X y la inversión, primero que nada que tenés que suponer que el nivel de ingresos está fijo, ¿no? Para poder graficar una función, porque si no vas a tener 3 variables en un eje bidimensional que no lo vas a poder hacer. O sea, tenés que, es como hacemos con la LM, perdón, con el mercado de dinero, que suponíamos el ingreso fijo y veíamos cómo cambiaba la demanda. Acá sería algo equivalente. Entonces, si vos pones la tasa de interés en el eje vertical, ¿sí? Este componente autónomo es cuál es el monto de la inversión cuando la tasa de interés es 0. Entonces, sería el valor donde corta al eje de las X. En ese caso sería la abscisa del origen. ¿Sí? Y después, a medida que va aumentando la tasa de interés sobre el eje Y, ¿no? Sobre el eje vertical, la inversión va bajando. Si vos graficás al revés, la tasa de interés sobre el eje horizontal, sí sería la ordenada al origen, ¿no? Por eso depende cómo estés pensando el gráfico. Buenísimo, profe, gracias. No. Bueno, y a ver, capta, digamos, inversión por un conjunto de motivos, ¿sí? Que pueden hacer que se modifiquen en más o en menos, ¿no? Bueno, mira, acá está lo que decíamos recién. En este caso está la tasa de interés en el eje vertical y la inversión en el eje horizontal, ¿no? Entonces, esta relación inversa está vinculada al costo, ¿no es cierto?, que representa esta tasa de interés para los proyectos, tanto en forma directa, a través de, si yo quiero realizar un proyecto a través del financiamiento, mientras mayor es la tasa, más alto es el costo que tengo que pagar, y por otra parte, mientras más alta es la tasa, menos proyectos va a haber que tengan un retorno superior a este costo de oportunidad, ¿no? Entonces, en este caso, la inversión está vinculada de manera inversa a esta tasa de interés, ¿no? Profe, Sí. viste que vos habías colocado 2 situaciones diferentes, donde la tasa de interés estaba en el eje horizontal y la inversión en la vertical. Sí. ¿Y eso de acuerdo a qué condiciones se tienen que dar para poner las diferentes variables en los diferentes ejes? No, eso, digamos, porque es una cuestión de exposición nomás. O sea, a ver, en este caso, digamos, por lo general, el tipo de interés se pone en el eje vertical y la inversión en el eje horizontal. Es indistinto, es una cuestión de cómo vos lo querés mostrar. Pero en este caso, ese componente autónomo es la abscisa al origen. Es decir, cuál es el monto de inversión cuando la tasa de interés es 0. Es decir, dónde corta al eje X. Pero no es que haya algún motivo particular por ponerlo de una manera u otra, sino que habitualmente se usa exponerlo así. Joya, gracias. No. Bueno, seguimos entonces. Acá en este caso se ve cómo, digamos, ese componente autónomo, que fíjense ustedes, si ustedes siguen la recta esta, perdón. La recta esta celeste, hacia el final, el componente autónomo cortaría, digamos, por acá. Un aumento de las expectativas, ¿qué hace? Hace que aumente el componente autónomo, entonces, obviamente, el corte se da más a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a cualquier tasa de interés, ¿sí? Imagínense acá I sub 0, supónganse la primera de acá arriba, antes el monto de inversión estaba dado acá por I0, ¿no? Ahora, para esta misma tasa de interés, los empresarios están dispuestos a invertir una mayor cantidad. Y lo mismo pasa para cualquier tasa, ¿sí? Entonces, un aumento, ¿sí?, en el ingreso o en una mejora en las expectativas
esas dos situaciones van a desplazar la función de inversión hacia la derecha. Mientras que una reducción en el ingreso o peores expectativas van a desplazar esta función de inversión para la izquierda. Es decir, para cada tasa de interés, ahora van a estar dispuestos a invertir una menor cantidad. ¿Sí? Bueno, veamos ahora matemáticamente cómo cambia esta introducción de la función inversión al permitir incorporar una variable más, que es la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, nosotros, si queremos averiguar las condiciones para las cuales el mercado de bienes tiene que estar en equilibrio, ¿cuál es la condición principal para que el mercado de bienes esté en equilibrio? Bueno, que la producción sea igual que la demanda, ¿no? Entonces, la demanda agregada es este primer renglón, ¿no? Es la suma de las demandas de los diferentes agentes. Consumo, inversión, gasto, público y sector externo, ¿no? Bueno, dentro de esa función demanda agregada, tenemos las diferentes funciones, ¿sí?, de comportamiento. El consumo depende del ingreso disponible. A su vez, el ingreso disponible no es otra cosa que el ingreso menos los impuestos más las transferencias, ¿sí? Los impuestos habíamos visto que podían ser de dos tipos: autónomos e inducidos, es decir, con una alícuota impositiva. La inversión, ¿sí?, nosotros vamos a suponer que el ingreso y las expectativas, todos esos conceptos están englobados dentro del componente autónomo, ¿sí?, y que un cambio en el ingreso o en las expectativas puede hacer que se desplace para un lado o para el otro. El gasto público lo consideramos exógeno, es decir, un gasto autónomo, lo mismo que las exportaciones. Y por el lado de las importaciones tenemos un componente autónomo, que es M sub 0, y después también tenemos un componente inducido que depende del nivel de ingresos, ¿no? Es decir, una propensión marginal a importar por el nivel de ingreso. Este concepto existe por varios motivos, ¿no? O sea, básicamente dos principales. En primer lugar, cuando aumenta la producción, ¿sí?, aumenta el ingreso, y eso hace que se consuma una mayor cantidad de bienes, tanto nacionales como importados, ¿no? Entonces, al aumentar el ingreso, van a aumentar la cantidad de bienes importados, ¿sí? Entonces las importaciones van a subir. Y por otra parte, que también es un componente muy importante, al aumentar la producción, ¿sí?, como gran parte de los bienes producidos en Argentina utilizan partes e insumos importados, ¿sí?, es imposible lograr un aumento de la producción sin generar un aumento de las importaciones, ¿no? Entonces, siempre este último término, este último componente, está muy vinculado al nivel de ingresos o producción de una economía. Bueno, entonces teníamos que la demanda agregada, acá, es la suma de todos estos componentes. Bien. Antes, ¿qué considerábamos nosotros? Hasta ahora, digamos, lo que venían viendo ustedes cuando analizamos el equilibrio del mercado de bienes por al igualar la producción a la demanda. Consideramos que la inversión no tenía este término, ¿sí? Este menos B por I no existía. Entonces,
la inversión era solamente un componente autónomo y formaba parte del gasto autónomo. Acá, fíjense ustedes en la fórmula que dice antes, que teníamos la demanda agregada, que era A más, bueno, una pendiente que después termina siendo el denominador para armar el multiplicador, por el nivel de ingresos, ¿no? Entonces, nosotros con todos esos datos, tranquilamente podíamos encontrar cuál era el nivel de ingresos o de producción de equilibrio de esta economía. Bueno, ahora, ¿qué cambia? ¿No? Porque ahora lo que estamos haciendo es decir, bueno, vamos a hacer un poquito más realista el modelo, y como sabemos que la inversión depende de la tasa de interés, vamos a incorporar este último término, ¿sí? Este menos B por I, a la fórmula de la demanda agregada, ¿no? Entonces, cuando yo reemplazo y empiezo a despejar, ¿qué me queda? Me queda, en esta primera parte, es la misma demanda agregada, es exactamente igual, nada más que se agrega este último término, que es menos B por I. ¿Por qué se agrega? Porque ahora la tasa de interés es una variable más, es una incógnita más, ¿sí? Entonces ya no tiene un valor único, ¿sí? O sea, no necesariamente es un parámetro. Entonces, ahora la demanda agregada va a depender de cuál sea el nivel de ingreso que haya, cuál sea el nivel de producción, y también va a depender de cuál sea el nivel de la tasa de interés. ¿Sí? Perdón. Vamos, chicos, hasta ahí. Sí, profesor, entiendo. ¿Entiende? ¿Alguna duda? No, si más adelante podés hacer un ejemplo numérico, porque con el tema de las letras se me mezcla un poco. Sí, sí, sí. Vamos a ver si... dale. Igual en el práctico se ve bien, ¿no? Estos ejercicios. Pero vemos si tenemos algún lugarcito ahí. Bueno, si me decís que con la letra se te mezcla un poco, me imagino que con esta filmina no ayuda a que quede más claro, ¿no? A ver, vamos a tratar de explicarla de a poco. Profe, una consulta. Dale. ¿Por qué ahora ya no se considera la sensibilidad sobre el ingreso en la inversión? Para simplificarlo un poco, ¿sí? O sea, Ok. lo que te haría, te generaría un término más en el multiplicador que te va a cambiar el multiplicador, pero en última instancia de fondo no te cambia, digamos, la lógica, ¿no? Ok, bueno, dale. Y está incorporado dentro del componente autor. Para no hacerla tan complicada. Bueno, a ver si empezamos a ir despacito con esto. A ver, en realidad es sencillo porque digamos, parecen muchas fórmulas, o sea, son muchas fórmulas, pero no es más que ir despejando. Es hacer lo mismo que venían haciendo ustedes e ir despejando. ¿Por qué? Fíjense ustedes acá, esta primera parte acá, a ver, voy a sacar el modo de presentación. Si no pueden ver bien, me dicen. ¿Ven bien así igual? Sí, profe. Se ve bien. Yo para poder ir marcando, ¿no? Entonces, esto es para deducir analíticamente esta función IS, ¿no? A ver, esta primera parte dijimos, es la condición de partida. Yo quiero encontrar ingreso y tasa de interés que equilibra el mercado de bienes. Entonces,
lo que yo tengo que hacer es partir de esta condición, ¿no es cierto? La producción es igual que la demanda agregada. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces, si yo quiero encontrar ingreso de equilibrio, tengo que partir de una condición de equilibrio. Entonces, yo tengo que encontrar un ingreso para el cual se cumpla esto, ¿no? Entonces, parto de que el ingreso es igual a la demanda agregada, siendo que la demanda agregada es esto, ¿no? Bueno, y acá tenemos lo que ya saben, ¿no? El consumo, ¿sí? La inversión, que ahora fíjense que está este menos B por I que les decía antes, el gasto autónomo, las exportaciones y las importaciones, ¿no? O sea, todo esto ustedes ya lo vienen haciendo, ¿sí? Lo único que cambia es que introducimos este menos B por I que antes no estaba, porque la inversión solamente antes era esto. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué hacemos? Reemplazamos todas estas funciones de acá, ¿sí? Reemplazamos por su correspondiente término acá en la función verde, ¿no? Entonces me queda que el consumo, o sea, el ingreso, es decir, esta ecuación, ¿sí? Es acá, la I es el ingreso, ¿no? Aquí lo podemos poner así, y esta demanda agregada es verde, ¿no? Entonces, el ingreso, ¿sí? Seguimos desarrollando esta condición de igualdad. Y esto es la demanda agregada, ¿no? Ingreso igual a demanda agregada, nada más que acá ya ponemos cada uno de sus componentes. Entonces, ahora ya está planteado, ¿sí? Es decir, tenemos que encontrar, antes, ¿qué pasaba? Antes, cuando esto no estaba, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Resolvíamos teníamos una ecuación con una incógnita, ¿no? ¿La incógnita cuál era? El nivel de ingreso, ¿no? Lo teníamos ahí, lo teníamos, a ver si se puede, ahí y ahí, ¿no? Entonces teníamos una ecuación lineal con una incógnita. Entonces, lo único que hacíamos era ir despejando para encontrar cuál es el nivel de ingresos, de equilibrio, ¿no? Y lo podíamos hacer justamente por esta situación, de que teníamos una ecuación con una incógnita. Ahora, ¿qué cambia? Cambia que nosotros le incluimos esto, ¿no? El menos B por I. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos dos incógnitas, ¿sí? B es un parámetro que ya lo conocemos, que sabemos que es un número fijo, pero tenemos dos incógnitas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de producción y cuál es la tasa de interés? Y el problema está en que no podemos encontrar un nivel de producción y una tasa de interés con una sola ecuación, ¿sí? Porque tenemos un sistema que tiene una sola ecuación y dos incógnitas, ¿sí? Entonces, no podemos encontrar un valor único para esto. Lo que sí podemos encontrar es decir, bueno, a ver, encontramos una función que me diga que cuál va a ser el nivel de ingreso para cada tasa de interés. ¿No? Es decir, si yo a esta I le voy dando diferentes valores, me va a decir cuál es el nivel de ingreso que cumple esta condición. Es decir, el nivel de ingreso que hace que el mercado de bienes esté en equilibrio, ¿no? Entonces, ahora es simplemente resolver, ¿no? Es ir despejando igual que antes, nada más que nos va a quedar siempre este término de más, ¿sí? Agregado a lo que veníamos viendo antes, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, después si quieren ustedes lo resuelven, lo pueden practicar, ¿sí? Donde tenemos acá este componente autónomo, ¿sí? Que no es otra cosa que, ese color no es el mejor, ya no me quedan muchos colores. Este es el componente autónomo,
¿sí? Que es la suma de todos los componentes autónomos de la demanda agregada. Me queda acá que el ingreso es igual al componente autónomo, ¿sí? Acá tengo todos los términos con el ingreso, ¿no? Que fui ahí y ahí, ¿no? Todo el resto está puesto acá, dentro de este componente autónomo. Y me queda este otro término, menos B por I, que antes no lo tenía, ¿sí? Imagínense ustedes, si yo borro esto, es exactamente lo mismo que tienen ustedes que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Es lo mismo, por eso no es que haga falta bueno, quizás sí hace falta un ejemplo, ¿no? Pero, digamos, no es más complicado que antes. Ese término es lo mismo que vienen viendo hasta ahora. Lo único que cambia es, se agrega este término. Bueno, agrupan todo esto de un lado, ¿sí? Sacan factor común, despejan, ¿sí? Y queda que el ingreso, ¿sí? Es igual a ¿qué? Es igual a A sub 0 más, ¿sí? Fíjense, de nuevo, esta es la demanda agregada que tenían ustedes antes, ¿no? Como tenían esa recta de 45 grados, donde A sub 0 era la ordenada al origen, esto era la pendiente, y a medida que aumentaba el ingreso, teníamos cuánto iba aumentando la demanda agregada, y cuando se cruzaba con la recta de 45 grados, ese era el nivel de producción de equilibrio. Ahora cambia que se le agrega este último tal. Seguimos despejando, ¿sí? Perdón, ahí está el ingreso también, ¿no? Seguimos despejando y me queda que el ingreso de equilibrio, ¿sí? Es alfa, alfa siendo el multiplicador, o sea, es decir, 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, más la propensión marginal de importar, por el componente autónomo menos B por I. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora qué tenemos. Ahora no tenemos un nivel de ingresos único, un nivel de producción único, sino que para cada tasa de interés que nosotros elijamos, tenemos cuál va a ser el nivel de producción que va a equilibrar el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea, la lógica de esto? Sí, profesor, que en ningún momento se va a mover ese valor agregado ahora, ¿no? ¿Cuál? No me expresé bien. La tasa de interés, o sea, esa nueva variable que agregamos a la función en ningún momento se va a tener que multiplicar con otra cosa. Quedaría ahí fijo, se va a ir acompañando a lo demás que sí se va moviendo. No te termino de entender bien la consulta. A ver, cuando nosotros le demos un valor a la tasa de interés, ¿sí? Ponerle que le damos 0,8, ¿no? Cualquier valor. ¿Qué pasa acá? B es un valor fijo, ¿no? Cuando lo multiplicamos por 0,8, vamos a tener un valor fijo. Entonces, A menos esto, vamos a tener un determinado valor. Es decir, vamos a tener una ordenada al origen. Ahora, si esto cambia y le ponemos, suponete, menos 0,2, ¿sí? Esto va a ser más chico, entonces esto va a ser más grande. El multiplicador es fijo, entonces si la tasa de interés baja, el nivel de ingreso equilibrio va a subir, ¿no? Porque este término va a ser más grande, todo esto, ¿no? Entonces, lo que hace esta función me dice, para cada tasa de interés que yo decida, digamos, que haya en la economía, me va a decir cuál es el nivel de producción de equilibrio, ¿no? Y acá se ve que a mayor tasa de interés,
menor es el nivel de producción. ¿Por qué? Porque este término, si la tasa de interés es más grande, este término es más grande, entonces, por lo tanto, todo este término es más chico, ¿no? Un término más chico, multiplicado por el multiplicador, da un valor de producción más bajo. Si la tasa de interés baja, todo este término es mayor y por lo tanto la producción es mayor, ¿no? Entonces, esa es la relación inversa que hay entre la tasa de interés y el nivel de producción de equilibrio de la economía, que lo da esta función. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si es eso lo que me estabas preguntando o si respondí. Sí, era eso. Gracias. Ah, listo. Bueno. Entonces, esta, ¿sí?, es la función IS. ¿Por qué es una función? Porque me dice cuál va a ser el nivel de ingreso para cada tasa de interés, ¿no? O sea, me relaciona tasa de interés con nivel de ingreso de equilibrio. ¿Por qué nivel de ingreso de equilibrio? Porque todo parte de esta condición de igualdad, ¿no? Esta fórmula tiene como origen esta condición de igualdad. Se llega a partir de acá. Entonces, el nivel de ingreso que surge para cada tasa de interés va a ser de equilibrio. ¿Sí? Esta es la deducción o la derivación analítica de la función IS. Ahora, esta función IS la puedo expresar de dos formas. Vamos a cambiar esto para que no se entienda mal. Esta es lo mismo que vimos en la filmina anterior, ¿no? Y esta otra es la misma, nada más que acá, ¿qué hice? Despejé esto, ¿no? Esta tasa de interés es esta, ¿sí? Y lo que hice fue despejarla, ¿sí? Pasé todo esto para el otro lado, fui operando, ¿sí? Y me queda que la tasa de interés es igual al componente autónomo sobre B menos 1, este es un 1, ¿sí? No sé por qué no se ve bien. Bueno, es un 1 esto. 1 sobre alfa por B por I. Las dos son la función IS, ¿sí? Una es el ingreso en función de la tasa de interés y otra es la tasa de interés en función del ingreso. ¿Sí? Las dos son importantes porque fíjense, nosotros en el esquema ISLM, acuérdense que siempre ponemos la tasa de interés en el eje vertical y el ingreso en el eje horizontal. Entonces, si nosotros queremos graficarla, nos sirve tener las dos funciones. ¿Por qué? Porque esta 2, la segunda, ¿sí?, me dice cuál es la tasa de interés cuando el ingreso es 0, ¿sí? Es decir, si yo supongo que el ingreso es 0, este segundo término desaparece. Entonces, A sub 0 sobre B no es otra cosa que la ordenada al origen de la función IS. Y después con esta otra, con la 1, digo, bueno, a ver, si la tasa de interés es 0, este término desaparece, ¿sí? Entonces el ingreso es alfa por A sub 0. Es decir, esta, alfa por A sub 0, es la abscisa al origen, es decir, donde la función IS corta al eje X, ¿no? Bueno, y la interpretación es similar a la que vimos con la función LM, simplemente que la diferencia está en este caso que estamos haciendo referencia al mercado de bienes, no al mercado de dinero. Entonces, acá como definición es que esta relación o esta función IS muestra todas las combinaciones de niveles de producción y tasas de interés
para las cuales el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Es decir, se cumple la condición de que el ingreso es igual a la demanda agregada. ¿Sí? Bueno, acá un poquito como para detallar esta ecuación, la primera, ¿no? Nos dice que el nivel de producción, el nivel de ingresos, es función o depende del gasto autónomo, ¿sí? El multiplicador, la tasa de interés y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿no? Es decir, nos dice que mientras más alta sea la tasa de interés, más bajo va a ser el nivel de ingresos, ¿sí? ¿Por qué más bajo va a ser el nivel de ingresos? Por lo que hacemos recién. Una tasa de interés más alta hace que baje la inversión. Y la segunda ecuación de estas nos va a decir que la tasa de interés va a depender de las mismas variables y del nivel de producción o nivel de ingresos, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo se ve esto? Fíjense ustedes que acá, vamos a venir para acá, todo esto, bueno, vamos a marcarlo acá también. Fíjense que antes esto era la demanda agregada, ¿no? Que era esta, ¿no? Este componente autónomo, ¿sí? Era este, ¿no? Y después tenía una pendiente que venía dada por esto y el nivel de ingresos me decía en cuánto aumentaba la demanda agregada, ¿no? Entonces, a medida que aumentaba el ingreso, aumenta la demanda agregada, es decir, esta recta tiene pendiente positiva. Bien. Ahora, teníamos este otro término, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros, para poder graficar una función de demanda agregada, la única forma que tenemos es darle una tasa de interés, ¿no? Entonces vamos a suponer que le damos una tasa de interés del 10, ¿no? ¿Qué pasa cuando le damos una tasa de interés del 10? ¿Sí? Este término pasa a ser constante. O sea, es lo mismo que yo lo ponga acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es una constante. Porque B, supongamos que era, no sé, 5, ¿no? 5. ¿Se entiende? Cuando yo le doy una tasa de interés, esto va a ser constante. Entonces, esto que es 5 por 10, entonces me queda que esto es la ordenada al origen, ¿no? A sub 0 menos 5 por 10 es la ordenada al origen, ¿no? Entonces, ahí yo para poder graficarla tengo que darle un valor a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ahora sí tengo una función de demanda agregada que yo puedo graficar. Y esto, todo este término verde pasa a ser la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando la tasa de interés es del 10%, yo tengo esta ordenada al origen, ¿sí? Aquí la podemos poner así, ¿sí? Menos, vamos a hacer así, menos 50, ¿no? Que es el resultado de 5 por 10, ¿sí? Este es la ordenada al origen. Cuando la tasa de interés es del 10%,
el nivel de producción es este, ¿no? Digamos que de 100 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, yo sé que cuando la tasa de interés es de 10 pesos, del 10%, le estoy poniendo el número para que lo entiendan mejor, chicos, ¿no? Cuando la tasa de interés es del 10%, el nivel de producción que hace que el mercado de bienes esté en equilibrio es de 100 pesos, ¿no? ¿Sí? Sería, si quieren vamos a poner acá, así. Este es el punto A, ¿no? Que sería el equivalente a este punto A, ¿no? Ahora, yo digo, bueno, vamos a bajar la tasa de interés en vez del 10 al 5%. Bueno, ¿esto qué me queda? Me queda 5 por 5, ¿no? Porque B era 5, habíamos dicho. Entonces, esto ya es un número fijo, por lo tanto, queda acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Con una tasa de interés más baja, la ordenada al origen, ¿qué pasa? Sube, ¿no? Porque este término que resta ahora es más chico. Entonces, acá, como el término que resta es más chico, la ordenada al origen va a ser más alta, ¿no? Entonces, con una ordenada al origen más alta, la función de demanda agregada se desplaza hacia arriba y el nivel de producción sube hasta el punto B, ¿no? Obviamente la producción de equilibrio sube hasta el punto B porque con una tasa de interés más baja hay más inversión, ¿no? Y al haber más inversión, vía efecto multiplicador, aumenta también la producción, ¿no? Entonces, ahora, la producción de equilibrio de la economía es de, 150. Entonces, cuando la tasa de interés baja a un 5%, la producción sube hasta 150 pesos, ¿no? La producción de equilibrio. ¿Sí? Entonces, así es como se deriva gráficamente la función IS. Fíjense ustedes que esta recta de acá abajo es la función IS. ¿Por qué? Porque hace lo que decíamos antes. Me dice, para cada tasa de interés, cuál es el nivel de ingresos que equilibra el mercado de bienes, ¿no? Cuando la tasa de interés es 5, el mercado de bienes está en equilibrio cuando la producción es 150. Cuando la tasa de interés es del 10%, el mercado de bienes está en equilibrio cuando la producción es de 100, ¿no? Entonces podría hacer lo mismo para cualquier nivel de tasa de interés que voy a ir obteniendo todos los otros puntos. Entonces fíjense ustedes que es lo que decíamos recién, ¿no? O sea, me muestra las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingresos para los cuales el mercado de bienes está en equilibrio. Y esto es otra cosa que yo les decía hace un rato. Cuando yo tengo la IS expresada como esta de acá abajo, este primer término, es decir, ¿cuál es la tasa de interés cuando el ingreso es 0? Es decir, todo este segundo término se anula y la ordenada al origen es A sub 0 sobre B, ¿no? Que es esta parte de acá. Y la abscisa al origen la uso con esta fórmula al encontrar cuál es el ingreso cuando la tasa, es decir, cuando la tasa de interés es 0, ¿cuál es el ingreso? Es decir, ¿dónde corta esto acá? Y es alfa
por A sub C, ¿no? Bueno, y acá ver un poquito cuál es la lógica esta de funcionamiento, ¿no? O sea, como decíamos recién, digamos, si la tasa de interés baja, va a aumentar la inversión. Sí, fíjense ustedes acá, esta es la cadena, ¿no? Baja la tasa de interés, sube la inversión. Al subir la inversión, sube la demanda agregada, porque la inversión es un componente de la demanda. Esto genera un exceso de demanda de bienes y un aumento de la producción, ¿no? Este es el impacto inicial, el efecto directo, quizás. Pero después, este aumento de la producción genera un aumento del ingreso disponible y un aumento de las ventas. El mayor ingreso disponible genera un aumento del consumo y las ventas generan un aumento de la inversión. ¿Sí? De nuevo, esto hace aumentar de nuevo la demanda agregada, produciendo un nuevo exceso de demanda de bienes y generando un efecto mayor sobre la producción, ¿no? Lo que sería el efecto multiplicador. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica del funcionamiento del mercado de bienes. Bueno, fíjense que si nosotros tenemos esa función, ¿sí?, expresada de esta manera, habíamos dicho que este primer término es la ordenada al origen. El segundo término es la pendiente. ¿Sí? Es decir, esto me dice en cuánto cambia la tasa de interés de equilibrio cuando el ingreso sube en una unidad. Entonces, viendo los componentes, ¿sí?, para que la función sea más plana, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Que tenga menos pendientes, es decir, que este valor sea más chico. Es decir, cuanto mayor sea B, ¿sí?, mientras mayor sea, en realidad, para que tenga menos pendiente, tiene que ser mayor el denominador, ¿no? Cualquiera de estos dos términos. Entonces, estos dos términos van a ser mayor si es más grande la sensibilidad de la inversión ante cambio de la tasa de interés o mayor sea el multiplicador. Y a su vez, para que mayor sea el multiplicador, tiene que ser o mayor la propensión marginal a consumir, menor la alícuota impositiva o menor la propensión marginal a importar, ¿no? Entonces, es cuestión simplemente de descomponer cada uno de estos términos en sus partes más chicas y ver cuáles son las que pueden modificar esos valores, ¿no? Fíjense ustedes que acá tenemos cuando cambia la sensibilidad de la inversión ante cambios en la tasa de interés. Es decir, un mayor valor de B va a hacer que la IS sea más plana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la IS sea más plana? Por ejemplo, esta que es medio naranja acá. Fíjense ustedes cómo traten de analizar el cambio en el valor de B, ¿sí?, sobre la pendiente de la IS, ¿no? O sea, es que esta que es más plana, la naranja, con una sensibilidad más alta. ¿Qué me está queriendo decir? Que la tasa de interés es más alta. ¿Cómo? Que la tasa de interés es más alta, por eso está plana. No, pero esto es, para cada tasa de interés, me dice cuál es el nivel de ingreso de equilibrio. Fíjense que lo que hace esto
me dice que, a ver, una sensibilidad a la inversión más alta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la inversión responde en mayor medida ante un aumento de la tasa de interés, ¿no? Digamos, supongamos que sube el valor de B, es decir, la inversión es más sensible a la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? Que ante un mismo aumento en la tasa de interés, ahora la disminución de la inversión va a ser más grande, porque la inversión es más sensible, ¿no? Bien, ahora, fíjense ustedes acá, en el eje Y yo tengo aumentos en la tasa de interés. La IS tiene pendiente negativa porque aumenta la tasa de interés y baja el nivel de ingreso de equilibrio por el efecto sobre la inversión. Pero fíjense ustedes que mientras más alto es B y más plana es la IS, ¿qué quiere decir? Que un mismo aumento en la tasa de interés ahora va a generar una disminución del ingreso más grande que antes, ¿no? Porque ese efecto o esa relación inversa que dijimos que había entre nivel de producción y tasa de interés, ahora se amplifica porque la inversión se reduce en un valor más grande como consecuencia de este aumento en la tasa de interés. ¿Sí? Y eso se ve con una IS más plana. Es decir, con el mismo aumento en la tasa de interés, en una IS más plana, la caída del ingreso es más grande que antes, que con otra IS, ¿no? Que tenga un valor de B más chico. Por eso es que al aumentar el valor de B, la IS se va aplanando. Y eso quiere decir que ahora, ante un cambio determinado en la tasa de interés, el nivel de ingreso de equilibrio va a ser menor, porque la inversión se contrae más que antes, ¿sí? Porque es más sensible, se contrae más que antes, y vía efecto multiplicador, ese aumento o esa reducción inicial se amplifica en un número más grande que antes, ¿no? Y después con el multiplicador, ¿sí? Pasa algo similar, ¿no? Ya sea, digamos, que este multiplicador cambie porque cambia la propensión marginal a consumir, porque cambia la alícuota impositiva o porque haya otra propensión marginal importante. Fíjense ustedes que a medida que aumenta el multiplicador, ¿sí? Esta IS también se aplana. Pero ahora, fíjense la diferencia. En el caso que cambie la sensibilidad de la inversión, rota a partir del eje X, rota a partir de la abscisa del origen, desde acá. Mientras que si cambia el multiplicador, rota, pero a partir de la ordenada al origen. La ordenada al origen está fija y lo que cambia es la abscisa al origen, acá, ¿no? Obviamente, pasa algo similar a lo que pasa con la sensibilidad de la inversión, ¿no? En el sentido de que un multiplicador más grande va a hacer que cualquier efecto se amplifique, ¿no? Es decir, un aumento en la tasa de interés que genera una reducción en la inversión, bueno, mientras más grande sea el multiplicador, mayor va a ser la caída del ingreso, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando pasa eso, la curva IS se va a aplanar en relación a la original, ¿no? Y mientras más chico sea el multiplicador, quiere decir que los cambios en la tasa de interés van a generar menos cambios en el nivel de ingreso de equilibrio. Y eso gráficamente se ve con una función IS que es más vertical, ¿sí? Bueno, me salté una. Y después tenemos los desplazamientos, ¿no? Fíjense ustedes, si ustedes ven acá la ordenada y la abscisa, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que definen la ordenada y la abscisa al origen?
y que no forman parte, ¿dónde está? Acá. Oh, perdón, vamos a otra. A esta. Acá tenemos de nuevo las dos funciones y s expresadas en las dos formas distintas. ¿Y cuál es la ordenada y la abscisa al origen? ¿No? Y a su vez, que no forman parte del multiplicador, de la pendiente, que es esta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable que forma parte tanto de la ordenada como de la abscisa al origen, ¿sí? Y que no está en el multiplicador, en la pendiente? La demanda agregada autónoma. Exactamente. ¿Sí? Fíjense. Acá tenemos la ordenada al origen de esta original es A sub 0 sobre B, y acá la abscisa es alfa por A sub 0, ¿no? Tanto B como alfa, acá forman parte de la ordenada, pero también forman parte de la pendiente, ¿no? Acá. Entonces, cualquier cambio en alfa o en B va a generar cambios en la pendiente de la función S. Entonces, la única forma que esta función S se desplace en forma paralela es que cambie el componente autónomo, ¿no? Porque cualquier cambio de componente autónomo va a generar el mismo cambio acá y acá, ¿no? Entonces, un aumento del componente autónomo va a hacer que la IS se desplace hacia la derecha en forma paralela. ¿Sí? Esto puede ser producto de ¿qué? De un cambio en el consumo autónomo, de la inversión autónoma, ¿sí? de cualquier variable que forme parte del componente autónomo. Y en el mismo sentido, ¿no? Tenemos que una disminución del componente autónomo lo que va a hacer es desplazar esta función IS hacia la izquierda, ¿no? Entonces, fíjense ustedes acá que la función IS, como si nosotros consideramos que hay parámetros que son estables o fijos, ¿sí? Como el consumo autónomo, la inversión autónoma y demás, ¿sí? Fíjense que el gobierno puede, con sus instrumentos de política, modificar la posición de la curva IS. Es decir, ¿con qué instrumentos de política puede modificar la posición de la curva IS? Es decir, si la quisiera desplazar hacia la derecha, ¿qué debería hacer? Aumentarla. ¿Aumentar qué cosa? La demanda agregada. ¿Está bien? Y en términos de los instrumentos en sí, ¿Cómo? Tenés que aumentar todos los instrumentos que son autónomos, que no están ligados al ingreso. sí, pero digamos, si vos sos el gobierno, ¿cuáles son esos instrumentos que tenés que aumentar? Puede aumentar el gasto. ¿Bien? ¿Qué más? La inversión. No, pero la inversión autónoma, vos como, no es una herramienta del gobierno, ¿no? Tenés razón, es de la empresa. Serían las transferencias. Bien. Y los impuestos. Y en ese caso los impuestos sería reducirlos. Claro, obviamente. Porque si vos querés aumentar el componente autónomo, tenés que reducir los impuestos, y los impuestos autónomos tenés que reducir. Porque si vos modificás la alícuota impositiva, ¿qué pasa? Se modifica la propensión marginal la del ingreso. No, perdón, la propensión marginal. Sí, está bien, el ingreso sí, no la demanda agregada autónoma. El multiplicador. No, claro, se modifica otra cosa.
Profe, la otra La consulta. Dale. ¿Por qué la sensibilidad sobre la tasa de interés no es que claro, es infinita, o sea, tiene que ser mayor a 0, pero no menor a 1? Justo lo vi en una de la diapositiva y me quedé con la duda y nada, me quería preguntar eso. ¿Cómo? Que por qué la sensibilidad sobre la tasa de interés, la B, lo que sería B, Sí. tiene que ser mayor a 0, pero no menor a 1. Siempre habíamos visto que cualquier sensibilidad tiene que ser mayor a 0 y menor a 1. Y el caso de B no, y que solamente es mayor a 0. No, ¿Tiene porque algún porqué? lo que veíamos antes era simplemente, por ejemplo, una propensión marginal. Me parece que es lo que me estás preguntando, ¿no? A ver si interpreto bien. Las propensiones marginales tienen que estar entre 0 y 1 porque me dicen cuál es el destino de cada peso, ¿no? Si va a consumo, si va a ahorro, si va a impuestos o si va a importaciones, ¿no? Entonces, el mínimo es 0, es decir, que nada de cada peso va a esos destinos, y el máximo es 1. ¿Sí? Por eso tiene que estar entre 0 y 1 las propensiones marginales. A consumir, a importar, la alícuota impositiva, porque, digamos, es de cada peso cuánto va a impuestos y cuánto me queda a mí. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que estar entre 0 y 1. En este caso, es una sensibilidad, ¿sí? Y me dice en cuánto cambia la inversión por cada punto que cambia la tasa de interés. Entonces, digamos, tiene que ser positiva porque, digamos, a ver, cada cambio en la tasa de interés, digamos, para que haya una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, tiene que ser positivo. Es decir, cada aumento en la tasa de interés de un punto va a hacer que la inversión baje en 200, por decir, ¿no? O 1000, o 0,5, o algo, ¿no? Entonces, me está diciendo cómo es una relación entre dos variables. Mientras que la propensión marginal me está mostrando a mí otra cosa. Por eso es que acá tiene que ser positivo, pero no es una situación como en el caso de las propensiones marginales que tienen que estar entre 0 y 1. No sé si era eso tu pregunta. No, sí, ahí entendí, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la proyección marginal es como un porcentaje, es decir, un 20, un Claro, 30, al 100%, y esto se refiere a claro, otra cosa. Listo, perfecto. tal cual. No, yo Sí, 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 preguntaba sí. por si tenía que ver algo para equilibrar el ingreso o algo, pero no, son dos cosas distintas. No, pero está bien la pregunta. Cualquier duda, es mejor sacársela acá que después durante el parcial, ¿no? Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra consulta? No, de mi ¿No? parte no, profe. No, profe. Bueno, y llegamos a la última filmina, donde, resumiendo un poquito, sí, repasar lo que venimos viendo, y este mercado de bienes, o esta función IS, digamos, habíamos dicho que me dice a mí, para cada tasa de interés, cuál es el nivel de ingresos que equilibra el mercado de bienes. ¿Sí? Porque dijimos que mientras más alta sea la tasa de interés, menor es el nivel de ingreso de equilibrio, justamente porque al aumentar la tasa de interés, baja la demanda de inversión, ¿no? Entonces va a bajar la producción de equilibrio. Eso es lo que hace que la curva IS tenga una pendiente negativa. Sube la tasa de interés, baja el nivel de ingreso de equilibrio de la economía. ¿Sí? Este cambio que se produce en la demanda y en la producción, obviamente, van a generar a su vez una modificación en el nivel de empleo y en la renta. Estos cambios, ¿sí?, a su vez se ven amplificados sobre el resto, sobre la economía, debido al efecto multiplicador, ¿no? Es un poco ya lo veníamos viendo, pero acá se ve más claro. Después, la posición de la función IS y su pendiente va a depender de los
valores de los diferentes parámetros que tengan la demanda agregada, que tengan cada uno de sus componentes, ¿no? Acá ven que en función del valor de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, de la propensión marginal a consumir y demás parámetros, bueno, la función IS puede ir modificándose. Y después, bueno, las políticas fiscales van a generar un desplazamiento si son instrumentos que modifican el componente autónomo y van a modificar la pendiente si es la alícuota impositiva, porque eso genera un cambio en en el multiplicador, ¿sí? Y después, acá, quería mostrarles otra cosa que no está acá. Pero imagínense ustedes, digamos, el punto A y el punto B son puntos de equilibrio del mercado de bienes, ¿no? Porque para un nivel de ingresos de 100, para una tasa de interés de 10, que es acá, la economía está en equilibrio con una producción de 100. El punto B me dice que cuando la tasa de interés es de 5, la producción de equilibrio es 150, ¿no? Por esa relación inversa. Ahora, entonces, digamos, cualquier punto sobre la IS es un punto de equilibrio del mercado de bienes. Ahora, un punto como C, es decir, si la economía está con una tasa de interés del 10% y una producción de 150 pesos. Bueno, vemos que, a ver, no está sobre la IS, por lo tanto, no está en una posición de equilibrio. Ahora, ¿qué tipo de desequilibrio tiene? ¿Se acuerdan de cuando vimos el mercado de dinero? Habíamos visto que los desequilibrios pueden ser por exceso de demanda o exceso de oferta de dinero, en su caso. Acá, al analizar el mercado de bienes, los excesos de demanda o de oferta van a ser de bienes. En el caso particular del punto C, ¿sí? Si la economía estuviera en una combinación, estuviera produciendo 150 con una tasa de interés del 10%, ¿qué tipo de exceso se va a verificar? Fíjense ustedes que para volver al equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Tiene que, pónganse, ir al punto A. O sea, tiene que bajar la producción, ¿no? Entonces, si para volver al equilibrio tiene que bajar la producción, quiere decir que se está produciendo demasiado. Entonces, a la derecha de la IS tenemos un exceso de oferta de bienes. Otra forma de verlo es decir, bueno, para volver al equilibrio hay que ir a B, pero ir a B significa bajar la tasa de interés, y si bajo la tasa de interés, estoy aumentando la demanda, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, para volver al equilibrio, tengo que lograr que aumente la demanda. Entonces, la conclusión es la misma, en el sentido de que estamos ante un exceso de oferta de bienes. Y obviamente, si nos vamos a este otro acá, que sería el punto D, ¿sí? En este caso vamos a estar ante un exceso de demanda de bienes, ¿no? Si la tasa de interés es del 5% y se producen solamente 100, bueno, para volver al equilibrio con una tasa del 5 hay que producir 150 para que la economía esté en equilibrio. Entonces quiere decir que si yo para volver al equilibrio tengo que aumentar la producción, es porque ahora la demanda era muy alta acá en este punto, ¿sí? Entonces, cualquier combinación de tasa de interés y nivel de producción que estén a la izquierda y por debajo de la curva IS, esa es una combinación que genera que en el mercado de bienes haya un exceso de demanda de bienes. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno. Y, a ver. No me quedó nada. Bueno, vamos a dejar acá. Van a hacer ahora el práctico de esto.
No, perdón, primero el lunes vamos a ver el análisis de la IS y la LM en forma conjunta. ¿Sí? Vamos a mezclar ahora las dos funciones para poder analizar cómo se interrelaciona el mercado de bienes con el mercado de dinero y lograr en forma simultánea un equilibrio tanto en el nivel de producción como en la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una función IS. Acá yo tengo dos variables, ¿sí? Que era la tasa de interés y el nivel de ingresos. ¿Sí? Entonces, lo único que podía decir es, para cada ingreso, cuál es la tasa de interés. Y por eso es que tengo una función. Ahora, cuando yo analizo la IS y la LM, voy a tener dos funciones, y las dos funciones, cada una, tiene las mismas incógnitas, el ingreso y la tasa de interés. Entonces, ahí en ese caso, yo voy a tener un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y por lo tanto, voy a poder encontrar una única solución para cada una de las variables, que en ese caso van a ser los valores de equilibrio de esta economía. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver el lunes. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, listo, entonces dejamos acá y nos encontramos el lunes de nuevo. ¿Sí? Sí. Bueno, buen fin de, chicos. Muchas gracias igualmente, profe. Chau, chau.